y mi compañera es Silvana Rodríguez. Somos psicólogas las dos y bueno, vamos a pasar en un primer momento, vamos a poder proyectar un pequeño video que nosotros creemos que es un cortometraje que para después poder hablarlo, ¿no? Nos pareció como muy interesante este cortometraje porque muestra muy claro lo que vamos a plantear hoy, ¿sí? Y después, bueno, vamos a continuar con, con una parte como un poquito más teórica, pero también orientada a desmistificar, a darle herramientas a ustedes como familiares, como compañeros de trabajo, como el rol que cumplen en la comunidad es importantísimo. Así que en eso vamos a apuntar, ¿sí? Así que bueno, si les parece bien, empezamos. Tango 20 para 850. Adelante. Diríjase al lugar. Intento de suicidio en noche. Recibido. El suicidio se ha convertido en una pandemia silenciosa y es la primera causa de muerte no natural entre jóvenes menores de 29 años en España. Psicolosix es un grupo de 6 alumnas del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Jaén, que ha decidido combatir este y otros problemas de salud mental con la divulgación a través de su canal de Instagram. El cortometraje que van a ver ha tenido más de 100.000 visualizaciones en tan solo 2 semanas. ¿Qué hacen tomando pastéis? ¿Te un más? Y pues un par de días que vamos muy bien, la verdad, o sea, vale. Oye, ¿qué vas a hacer? De semana. Pues. Sí, yo un tiempo que no puedo, pero si tampoco por acá, vamos a venir para ver. Es verdad, lo mío no tiene solución. Que me dé, yo voy a acabar con todo. Tango 20 para 850. Adelante. Diríjase al lugar. Intento de suicidio en noche. Recibido. Camilo. H50. Esto es positivo. Esta chica no presenta constante dilante. A ver si bueno, hemos podido ver en este cortometraje dos historias, ¿no? Nosotros creemos que la actitud frente al dolor, frente a lo que le pasa al otro, puede salvar una vida. Hablar sobre esta problemática puede salvar una vida.
Y hemos podido ver en este cortometraje, en una primera parte, cómo hay una persona que sufre, que en muchas oportunidades dice, los míos no tienen soluciones, mejor no seguir viviendo. Vemos el alcohol, ¿no? Ahí en un pasaje vemos el alcohol, requiere que no puede dormir bien. Vemos una serie de indicios y de indicadores de alguien que está sufriendo y que no aparece la mirada del otro, ¿no? De alguien que la mire en ese dolor o que la acompañe en ese dolor. Y vemos que el final de la historia es la muerte de esta chica. Y vemos la misma historia contada de otra manera. La misma historia contada con personas que la rodean, que la acompañan, que ven su dolor, ¿sí? Personas con las que puede contar, ¿no? Y creo que de eso se trata. Todos somos de alguna manera agentes preventores en esta problemática del suicidio. Todos podemos prevenirlo y creemos realmente que esto se puede prevenir, si no estaríamos acá hablando. Por lo tanto, esto que decíamos, nuestra actitud frente al dolor del otro puede cambiar la historia, ¿no? Puede cambiar el final de la historia. A ver, yo que no soy muy tecnológica, vamos a empezar un poquito. Ahí está. Bueno, esto que encontramos un poco en los libros, ¿no? Y en las estadísticas, aunque sea una parte fea, pero sabemos que el suicidio es una de las 3 principales causas de muerte en todo el mundo. Provoca más de 1 millón de fallecimientos. Y ahí podríamos hablar también, hacer un parate y decir que durante muchos años hubo un gran mito que atraviesa esta problemática y es el no hablar. No hablemos, ¿no? Del prejuicio frente a esto, no lo escondamos, ya pasó, no pasó nada, la vida continúa. Cuando hay un intento, muchas veces, no, ya está trabajando, ya está bien, y ya está en otra, ¿no? No, de esto tenemos que hablar, tenemos que romper con el mito de que de esto no se habla. Es una manera de prevenir. Estudios recientes concluyen que la prevención del suicidio es posible. Sin embargo, la mayor parte de los países carecen de estrategias específicas para abordar esta problemática. ¿Por qué? Porque durante, podríamos decir, los últimos años, siempre la manera de intervenir con estos casos era con mucho tabú, mucha cautela, ¿no? Muchos tabúes que rodean esta problemática. Y esto hace que se complique más, ¿sí? Sin querer que se complique más esta problemática. Yo me olvido de la tecnología, perdón. Esto es importante que todos sepamos, ¿no? Luego de un intento de suicidio, toda persona tiene derecho a ser atendida en la red sanitaria, ¿sí? Y todas las políticas de salud y todas las legislaciones deben habilitar a que eso suceda, ¿sí? De hecho, desde el Ministerio de Salud se ha generado lo que son los turnos protegidos, ¿sí? Cuando hay un intento de suicidio, debe haber una prioridad de atención a un paciente que ha tenido algún comportamiento ligado al suicidio, ¿sí? Esto hay una resolución específica, digamos, para que el paciente sea atendido a la brevedad. El Código Penal no califica el intento de suicidio como un delito, por lo tanto no se debe denunciar a la policía ni adoptar medidas de encierro. ¿Por qué nos pareció importante poner y hacer referencia a esto? Porque en los años que hace que estamos trabajando en esta problemática nos ha pasado muchas veces que contradictoriamente, nos ha pasado inclusive en algunos pueblitos, digamos, de Salta, cuando había un paciente que tenía un intento, ¿qué hacían? Llamaban a la policía, lo encerraban para que no atente contra sí mismo. Y no es lo que... Y sigue sucediendo, ¿no? Aunque nos parezca increíble, pero sigue sucediendo en algunos lugares. Y no es lo correcto, que esto es algo que no se debe denunciar, lo que se debe hacer es justamente
acudir al sistema sanitario, a los profesionales que están preparados para esto y que tengan los abordajes terapéuticos que requieren. En caso de un menor de edad, es obligatoria la comunicación, no la denuncia, la comunicación aumente. Debe haber muchas personas de distintas instituciones en este lugar, pero es importante que cuando hay un intento de suicidio de un menor de edad, esto se comunique a lo que se llama la Asesoría de Menores e Incapaces y a la Secretaría de Niños y Familia, que son organismos encargados por velar por los derechos de los niños y adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay un niño o un adolescente que ha tenido un intento de suicidio, hay alguien que está sufriendo. ¿Y qué hacen estos organismos? Lo que hacen es indagar si este niño y si este adolescente tiene a su alrededor algo que le está provocando este sufrimiento, este dolor, o si hay una familia que está acompañando, ¿sí? Para que este chico, este adolescente, se sienta mejor y pueda tener las herramientas para salir de este momento, ¿sí? De este momento por el que está atravesando. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de poner en conocimiento de una asesoría de menores incapaces? Que encontrar los recursos también para acompañar de la mejor manera a los menores de edad. Ese es el objetivo final. Bueno, sabemos que un intento de suicidio o un comportamiento ligado al intento de suicidio es una urgencia en salud mental, ¿sí? Muchas veces aparece como una situación transitoria que irrumpe, como una crisis, ¿no? Que nos impide seguir con la normalidad de lo cotidiano, ¿sí? Con el desempeño habitual, y que supone un alto padecimiento, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay una crisis en salud mental, cuando hay urgencia en salud mental, amerita que sea abordado por especialistas de matemática, digo, un psiquiatra, un psicólogo, especialistas de salud mental, ¿sí? Acá es muy importante, vamos a ver algunos conceptos también que son importantes, porque en la medida en que conozco, puedo pensar también qué hago con esto, ¿no? Cómo lo prevengo. Tengo que conocer, y vamos a ver enseguida también algunas distinciones, qué es un intento y qué no es un intento, ¿sí? El concepto de suicidio es definido por la OMS como el acto deliberado de quitarse la vida. Y cuando hablamos de conductas suicidas, las conductas suicidas abarcan un amplio espectro, ¿sí? Desde la ideación suicida, la elaboración del plan, la obtención de los medios para hacerlo, comportamientos autolesivos, todo aquello que tiene que ver quizás con este deseo de morir, ¿no? Pero tenemos que hacer una distinción acá. A nosotros nos pasaba en el servicio, en algún momento atendíamos pacientes y llegaban muchas derivaciones refiriéndonos que tuvo un intento de suicidio. Y en muchos de los casos, cuando hacíamos la valoración de riesgo, cuando hacíamos la entrevista, no se trataba de un intento de suicidio. Por eso es importante que sepamos de qué se trata. No es lo mismo un intento de suicidio que una autolesión. No es lo mismo la ideación suicida que ideas de muerte. Un intento de suicidio, lo que la distingue específicamente es la intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad de morir, ¿sí? Cuando hay unas secuencias de conductas que llevan como desencadenante a la muerte, o hay una intención, ¿sí? Y la autolesión es un daño autoinfligido que no necesariamente implica un riesgo suicida. A veces tiene también escaso riesgo médico, en algunos casos, pero aunque nos parezca contradictorio, la autolesión a veces tiene como objetivo generar como una descarga emocional, ¿no? Es una conducta evitativa, la autolesión.
Nosotras decimos que la autolesión son las palabras escritas en el cuerpo, esas palabras que no se pueden decir, que no se pueden expresar, ese dolor que no se puede sacar, está escrito en el cuerpo. Estas son las autolesiones. Es decir, por eso es importante distinguir. La autolesión no es un intento de suicidio, ¿sí? Sí tenemos que estar alerta, sí es un indicador de riesgo, sí, por supuesto, pero no es un intento de suicidio. Y también tenemos que distinguir las ideas de muerte con la ideación suicida. No es lo mismo expresiones y respuestas habituales. De hecho, lo encontramos muchas veces en el léxico de los adolescentes, ¿no? Esto que dicen, me mato si me saco un 5 en matemática, o no, ay, me mato si no me dejan ir a tal lado. Es como una expresión cotidiana que no tiene una intención, ¿sí? Que no nos habla de ningún riesgo, ¿sí? Son expresiones vacías. Sí, tenemos que estar atentos cuando aparece la ideación suicida, ¿sí? La ideación suicida son pensamientos acerca de intencionalidad de quitarse la vida, ¿sí? Con o sin planificación del acto, pero es, no tengo ganas de vivir, no tiene sentido la vida, ¿para qué voy a seguir en este mundo? A nadie le intereso. Estas son expresiones a las que tenemos que estar atentos y son indicadores de riesgo, ¿sí? Y vamos a trabajar algunos mitos muy arraigados en la sociedad. Nosotros estamos llenos de mitos, de tabúes, que a veces no hacen más que obstaculizar, ¿sí? Nuestro camino, y no hacen más que obstaculizar la posibilidad de pedir ayuda o de ayudar, ¿sí? Por eso está bueno que podamos ver estos mitos que son cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, quien habla de suicidio no comete suicidio. Cuando uno ha intervenido en un caso, nos ha pasado cuando uno interviene en un caso y empieza a mirar para atrás o a ver la historia del hecho, nos encontramos con que la mayoría ha advertido sus intenciones previamente. Cuando uno empieza a mirar para atrás de un intento de suicidio, de un suicidio consumado, nos encontramos con un montón de cosas que a veces por miedo o por lo que no sabíamos, no lo vimos, ¿no? Pero hay pedidos de ayuda, hay expresiones, hay indicadores que nos muestran de alguna manera que hay alguien que está sufriendo, que hay alguien que está sufriendo. El suicida tiene toda la intención y los deseos de morir. Otro mito sumamente arraigado en nuestra sociedad. Ay, sí, está tratando de llamar la atención, nada más. Estas expresiones que uno escucha muy cotidianamente, ¿no? La mayoría de las personas que han manifestado una intención de querer morir tienen una ambivalencia. No saben cómo resolver algo que les está pasando, no saben cómo resolver ese dolor que sienten, ese sufrimiento, no saben cómo resolver, no saben cómo pedir ayuda. Pero no es que quieren morirse, que tienen la certeza de que quieren morirse. Es una ambivalencia. No saben cómo resolver esto y piensan que una forma de resolverlo es la muerte. Pero esa ambivalencia es lo que nos permite intervenir, lo que nos permite prevenir. Esta persona seguramente no tiene certeza de morir. Lo que quiere es dejar de sufrir y encontrar un modo de salir de esa situación. Por eso las redes que armamos, los lazos que está al lado, son tan importantes. Por eso nosotros decimos muchas veces, todos somos agentes prevenidores. Todos podemos prevenir esta problemática. La mejoría después de una crisis significa que el riesgo se superó. Esto que decía hace un momento, de una persona que ha tenido un intento, por ejemplo. No, ya está trabajando, ya está bien. No, ya está ocupado ahora con su cabeza en otro lado, ya está bien. Hasta que vuelve a ocurrir algún conflicto y volvemos a encontrarnos con un mecanismo parecido en un intento. Eso se tiene que trabajar terapéuticamente. Está bueno tener un espacio terapéutico que le permita a la persona pensar
que hay otras maneras diferentes de resolver un problema, que no es la muerte. En el medio hay un montón de posibilidades de resolverlo. Entonces, sí es importante hacer un freno ahí y dar la posibilidad de que esa persona pueda tener un espacio terapéutico para pensar en qué otras maneras. Y bueno, hay esto que dice acá, que la realidad es que muchos suicidios ocurren en los periodos de mejoría, ¿sí? Cuando la persona tiene la energía para convertir su vida de desesperación en hechos. Por eso cuando uno trabaja con los familiares que han tenido una persona tan intento, siempre referimos que es importante que la persona no esté sola, acompañado, y decimos uno trabaja sobre bueno, una serie de aportes que es importante que la familia lo sepa para acompañar a la persona que ha tenido un intento, ¿sí? Bueno, otro mito es que no todos los suicidios pueden prevenirse. Sí es cierto que no todos los suicidios pueden prevenirse, pero podemos decir que son los menos de los casos. Son a veces casos muy específicos como patologías psiquiátricas, o bueno, hay casos en los que la persona ha decidido que esa es su decisión la de morir y hagamos lo que hagamos, porque siempre tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para evitarlo, pero a veces hagamos lo que hagamos, la persona ha tomado la decisión de morir y frente a eso a veces no tenemos más recursos. Pero en esto también tenemos que saber, esos son los menos de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos podemos prevenirlo, ¿sí? Podemos prevenirlo. Una vez que una persona ha tenido un intento de suicidio, es suicida para siempre. Eso también es un gran mito que circula, y déjenme decirles que eso no es más que un mito, ¿sí? Una persona que ha tenido un intento de suicidio, que ha podido trabajar sobre sus dificultades, sobre sus posibilidades de pedir ayuda, sobre su soledad, sobre su dolor, sobre los recursos que no vio, que no tenía a su alcance y a su vista para poder salir de ese momento. Una persona que trabajó en todo eso no necesariamente va a volver a tener un intento de suicidio, ¿sí? Porque encontró otras maneras, otros recursos internos de resolver eso que le sucede. Por lo tanto, es importante saber que esto es un mito. La persona puede haber tenido un intento que fue una manera de... fue una crisis en el momento, pero no necesariamente significa que va a volver a tener un intento de suicidio. Y esto que para nosotros es como el gran mito que tenemos como viva, y es que preguntarnos la idea de suicidio puede dar una idea. Este es un mito que hay que derribar. Tenemos que animarnos a preguntar sin miedo. Si tenemos un hermano, a la mamá, un hijo, que lo vemos que está sufriendo, que ha empezado a tener cambios en el comportamiento, que se encierra, que la licenciada va a hablar en un momento de todos los indicadores de riesgo y todos los indicadores que tenemos que observar y ver. Pero si tenemos un amigo, alguien, que lo vemos que de repente se aísla, no viene, lo vemos que está sufriendo, tenemos que animarnos a preguntarle, a acercarnos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Dale, te acompaño. Tenemos que animarnos. Ese es el gran tabú sobre que el sufrimiento es parte de la intimidad del otro. No. El otro nos necesita en ese momento y eso es importante saberlo, ¿sí? Quizá esa persona que está sufriendo no sabe cómo pedir ayuda. A mí me tocó, en uno de los primeros casos en los que tuve que intervenir, que entrevistar a un papá que había perdido a su hijo de 18 años. Cuando yo tengo la entrevista con la familia, el papá me dice que su hijo había tenido un intento de suicidio una semana antes y que él pensó que no preguntándole nada, que no diciéndole nada, que no tocando el tema para que él no se incomode, no se sienta mal, hacía bien.
y su hijo se suicidó una semana después. A mí ese caso, imagínense, fue uno de los primeros en los que me tocó intervenir, me movilizó tremendamente y yo dije, es todo lo justo. Tenemos que animarnos a preguntar. Tenemos que, si el otro se incomoda, no, les aseguro que el otro, poder hablar de su dolor, de su imposibilidad, de su sufrimiento, lo va a aliviar. Entonces, tenemos que animarnos a preguntar, ¿sí? A preguntar qué le pasa al otro. Entonces, este es un gran mito. Preguntar por la idea de suicidio puede darle ideas. No es así. La persona va a sentir alivio en hablar de su dolor y de su sufrimiento. Esto que dice acá, generalmente provoca alivio a las personas a hablar libremente. Además, dar herramientas para intervenir, para prevenir y para buscar ayuda, ¿sí? Bueno, ahora le voy a dar el pase a la licenciada, pero me parece que es sumamente importante que podamos pensar que el gran mito que hay que derribar en relación a las conductas suicidas y al suicidio, el gran mito es el no hablemos, que ya la vida volvió a la normalidad, ya pasó, que acá no pasó nada. No, sí pasó. Es importante ocuparse, ¿sí? Ocuparse y saber que no es una persona que está tratando de llamar la atención, es una persona que está sufriendo, ¿sí? Y no sabe qué hacer con ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, me parece que en eso todos somos activos en la posibilidad de prevenirlo, ¿sí? Yo le voy a dar el pase a la licenciada para que volva más fácil. Recuerden que se escucha el video al principio, porque creemos que ahí se ve claramente cómo esta amiga, ¿no? Había mostrado como ciertos cambios de conducta, ¿no? Y las amigas se daban cuenta de estos cambios de conducta. Entonces es importante entender que no queremos hacer responsable a las amigas, no queremos hacer responsable a los amigos, a la familia. O sea, no es el objetivo de esto, sino poder brindarles a ustedes la posibilidad de, bueno, veamos cómo podemos ayudar y prevenir esto, ¿no? En el video se veía que la amiga en la primera escena decía, ¿qué haces tomando café? ¿No? O no saben tomar café. Bueno, ¿no? Si ustedes ven en su familia alguien que de repente muestra un cambio de conducta, indaguemos sobre eso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tomando café? ¿No venís durmiendo bien? Te veo cambiada. No quiere decir que una persona que muestre el cambio de conducta se vaya a suicidar, pero esa persona capaz que se encuentra vulnerable, ¿no? Entonces necesita como otro enfoque. Después, en el segundo momento, sí, necesito ir a la psicóloga, dice la chica en el video. No es para tanto, ¿no? Pero había como indicios que presentaba la persona. Entonces, nosotros planteamos que nosotros como familiares, como hijos, como padres, como miembros de la iglesia, como docente, si nosotros prestamos atención a alguien que de repente se empezó a portar raro, indagamos sobre eso, tiene un efecto terapéutico. Aunque no sean profesionales, aunque no sean psicólogos, psiquiatras, no todos lo somos. Entonces es importante acercarnos, preguntar. Si encontramos con un familiar que, por ejemplo, todos los domingos nos juntamos a comer, ¿no? Con los primos, con el tío, con la familia. Y de repente vemos un tío que un domingo no va, al otro domingo tampoco, bueno, preguntarle, che, hace 3 domingos que no venís, ¿qué pasa? ¿Te sentís bien? Porque uno de los factores de riesgo, que es lo que vamos a ver ahora, es el aislamiento, ¿no? Las personas se empiezan a aislar, ¿sí? Pero también hay factores de riesgo que nosotros no podemos controlar. Pero si los empezamos a tener en cuenta, podemos pedir ayuda para que nos ayuden, ¿no? Un factor de riesgo son las enfermedades de salud mental. Esto es muy importante. Pero si nosotros tenemos un familiar o un conocido que tiene alguna situación que necesita meditación,
que necesita asistencia psicológica, estemos atentos a que vaya al turno, a que tome la medicación como corresponde, ¿sí? Porque cuando ya estamos hablando de una patología mental, hay algo que ya nos excede a nosotros, nos excede a nosotros como familia. Entonces es importante acompañarnos, ¿sí? Para que realice el tratamiento, porque esa persona está vulnerable, ¿sí? Si hay una persona que ya tuvo una tentativa previa, o sea, que ya tuvo un intento de suicidio, es un factor de riesgo. Yo siempre digo, los factores de riesgo serían como estas banderitas rojas, ¿no? Que nos llamen la atención, que es algo que nos diga, che, que nos haga ruido. No quiere decir que si tiene un factor de riesgo, no hay garantía de que va a tener un intento de suicidio o un suicidio, pero sí nos va a decir que mientras más factores de riesgo haya en una persona, esa persona está más vulnerable, ¿sí? Entonces, por eso está bueno sabernos para que empecemos a prestar atención, ¿sí? El dolor físico, enfermedades crónicas. Hay personas que tienen enfermedades crónicas que tienen que lidiar con un dolor en el cuerpo, ¿no? Entonces, es difícil levantarse todos los días con un dolor en el cuerpo. Entonces, tratemos de tener empatía con esa persona, ¿no? Tratemos de ver cómo está llevando el tratamiento, está yendo al médico. No nos preocupemos un poco. Yo siempre cuento el caso de una paciente que ella tenía una enfermedad crónica, ¿no? Tenía una diabetes hace muchos años. Y ella nunca había pensado en matarse, nunca había tenido un intento de suicidio, pero cuando tiene su primer intento de suicidio, o sea, el único que tuvo, después también la paciente, cuando ella la diagnostican con insuficiencia renal, ¿no? Entonces es importante saber que una persona que tiene una enfermedad crónica es una persona que todos los días se levanta con algo por qué luchar. Y puede ser en algún momento que esa persona se canse. Entonces es importante acompañarla, ¿sí? Acompañarla. Después esta paciente tuvo un tratamiento psicológico, después tuvo un tratamiento capaz de alguna medicación para poder dormir bien, para poder bajar estos pensamientos y la paciente está bien. Entonces es importante ver cómo está, acompañarla a que pueda buscar ayuda, ¿sí? Crisis vital. Es importante prestar atención. Si nosotros conocemos a alguien que de repente se quedó sin trabajo, se separó de su pareja, tuvo el fallecimiento de algún familiar, esas son crisis vitales que nos llamen la atención y digamos, ¿cómo la estás pasando en este momento? ¿Necesitas ayuda? ¿Querés que entre todos hagamos una colecta hasta que vos consigas un trabajo para poder ayudarte económicamente? Que tenga una separación con el novio, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con adolescentes que dicen, no, me peleé con mi amiga o me separé de mi novio, y uno dice, bueno, no es para tanto. Bueno, pero para esa persona es importante en ese momento. Entonces, no minimizar cuando nos cuentan estas situaciones, porque es importante. Un adolescente en una ruptura amorosa, en esa edad de su vida, es todo, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con personas que hayan tenido una crisis vital, seamos empáticos, ¿sí? Y entendamos que lo que le está pasando en ese momento es para esa persona grave. Y el aislamiento, como les decía, ¿no? Una persona que de repente, capaz que acá hay docentes, nos encontramos se encuentran con alumnos que dejan de asistir a clase, entonces, o bajan las calificaciones, o era un alumno que tenía muchos amigos y se juntaba los fines de semana con los amigos y de repente dejó de juntarse con los amigos, empezó a estar más encerrado en su pieza, ¿no? El aislamiento es un factor de riesgo. Como les digo, no quiere decir que el adolescente que se va a juntar a los amigos tenga un intento de suicidio, pero que nos llame la atención, ¿sí? El aislamiento es un factor de riesgo que se nos puede percibir, se nos puede ver. Entonces todos acá podemos prevenir eso. Otros factores de riesgo son cambios en los hábitos de higiene, ¿no? De repente una persona que estamos viendo que empezó a estar como más descuidada, dejó de bañarse, vemos que hay un cambio en su imagen. Bueno, nos acerquemos, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo?
¿no? Alguna persona que haya subido mucho de peso de golpe o bajado mucho de peso, también un cambio de conducta, entonces que nos llame la atención. El aislamiento, la dificultad para la comunicación, sentimientos de desesperanza, baja autoestima, desinterés generalizado, ¿no? Cuando dejan de querer hacer actividades que antes hacían, accidentes reiterados, ¿no? Personas que, por ejemplo, no sé, un adolescente que todos los fines de semana se agarra a pelear, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan irritable, ¿no? Porque tienen accidentes, se golpean o tienen varios accidentes en el auto, ¿no? No quiere decir que esta persona tenga intención de matarse, pero que nos llame la atención. Siempre voy a recalcar eso. No una persona que tenga algún factor de riesgo así, tiene ideas o intención de morirse, pero que nos llame la atención. Carencia en el soporte sociofamiliar, ¿no? Si ustedes toman conocimiento de que algún adolescente está viviendo solo en su casa, o adolescentes que se quedan a cargo de sus hermanos más chiquitos, que no hay un adulto porque el adulto trabaja todo el día. Bueno, veamos qué necesita esa familia, ¿no? Nosotros viajamos al interior a supervisar los casos, a acompañar a la comunidad, a los profesionales que trabajan ahí. Nos encontramos en el interior con situaciones sociofamiliares muy complejas, que a veces, por ejemplo, en el interior, en San Antonio de los Cobres, que hay empresas mineras y los padres se ausentan mucho tiempo en la casa, 15 días se van a la mina y los chicos quedan a cargo de un vecino o el adolescente a cargo de sus hermanos. Entonces, que nos solidaricemos con esa familia. Necesitas ayuda, cuánto tiempo están solos. Bueno, veamos a algún adulto que pueda quedarse o que el padre se turne con la madre, entonces que no te los coja ausentes, ¿no? Veamos, el soporte sociofamiliar es importante. El consumo de alcohol y de otras sustancias es un factor de riesgo. Porque ¿qué es lo que está pasando con esa persona que necesita la sustancia, necesita el alcohol para poder levantarse todos los días, por ejemplo, ¿no? Hay algo que no está soportando esa persona que necesita de una sustancia, del consumo del alcohol para poder lidiar, ¿no? Entonces, hay algo ahí que está ahí como latente que no puede. Entonces, busquemos ayuda, veamos qué le pasa, ¿no? Para que esta persona reciba tratamiento y pueda salir adelante. Antecedentes de violencia, de trauma, de abuso sexual, obviamente esos son factores de riesgo. Nosotros cuando nos encontramos con casos de abuso sexual o de violencia, nosotros tratamos ese caso con mucha seriedad porque esa persona está transitando una situación muy difícil. La discriminación también, ¿no? Entonces a nosotros nos parece importante que sepan como que todos acá, a veces uno tiene algún familiar y que bueno, no tiene tanta confianza de decir, che, yo sí lo veo raro, veo que está cambiado, pero no tengo tanta confianza de ir a preguntarle qué le pasa. O en el trabajo, ¿no? Pues yo veo un compañero del trabajo que está llegando tarde todos los días, que ya no lo veo aseado, que se retira antes. Pero bueno, no tengo la confianza, no soy amiga de esta persona del trabajo para preguntarle, pero veamos quién sí, ¿no? Bueno, a ver, pero yo sé que tal sí es amigo y sí tiene confianza. Le voy a decir, che, lo estoy viendo raro, ¿por qué no le preguntás qué le pasa? ¿No? Entonces todos acá podemos prevenir que haya muchos factores de riesgo y que esta persona tenga ideas de querer terminar, porque la persona que nosotros cuando trabajamos con los pacientes, ahora trabajamos con los familiares, más que nada, pero nosotros cuando trabajábamos con los pacientes y le preguntábamos a los pacientes, obviamente, sobre lo que pasó, qué es lo que qué es lo que siente, por qué lo llevó a hacer esto, y te dicen, por ejemplo, tuve un problema con tal persona, hoy tengo problemas económicos. Y nosotros le decimos, bueno, si vos mañana te levantás y este problema que vos tenés desaparecería, ¿no? Como por arte de magia. Esto es una hipótesis, como un juego. Y vos te levantás y al día siguiente no tenés más este problema. ¿Vos tendrías ganas de morirte? Y esa persona te dice, no,
Porque esa persona no se quiere morir. Esa persona quiere dejar de sufrir. Quiere dejar de sentir el dolor en el cuerpo, por ejemplo, con una enfermedad crónica. Quien tiene ganas de dejar de tener esos pensamientos rumiantes, capaz en una problemática de salud mental. Entonces, está bueno entender que esa persona hay que ayudarla, contenerla, y nosotros después de brindarle atención, de asegurarnos de que esta persona vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, trabajar con la familia, después vos lo ves en un año y te dicen, gracias licenciada, en realidad yo no tenía ganas de morirme, sino que gracias a Dios con ayuda este problema se solucionó, ¿no? Entonces es importante entender eso, que en ese momento para esa persona es el fin del mundo, pero con contención, con acompañamiento, con atención de un profesional, la persona se va a dar cuenta de que ese problema, solucionándolo o no, capaz que es un problema que no se soluciona, pero se encuentran herramientas para poder lidiar con eso, ¿no? Y se sale adelante. Así como hay factores de riesgo, ¿no? Hay factores protectores, ¿sí? Que la finalidad siempre va a ser poder detectar los factores de riesgo para poder disminuirlos y detectar también los factores protectores, porque los factores protectores nos van a ayudar a disminuir los factores de riesgo, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son estos factores de riesgo para poder potenciarlos. No, hagamos uso de los factores protectores para poder disminuir los factores de riesgo. Factores protectores, por ejemplo, veamos factores dentro de la familia, ¿no? Entonces, que son familias que tienen entornos contenedores, que generan lazos de confianza, que generan seguridad. Familias que pueden transmitir pautas educativas, que estabilizan, que tienen normas de conducta claras, que son contenedoras, que son coherentes, que tienen estas familias que tienen una implicación y dedicación de los padres en la vida de sus hijos. Familias que brindan atención, escuchan y están involucradas, ¿no? Si encontramos en nuestra comunidad alguna familia que tenga algunos de estos rasgos, algunos de estos factores protectores, que nos llame la atención esa familia. Mira, esta familia es una familia que tiene herramientas, que acompaña al hijo, que viene a la iglesia, que se involucra en las actividades, que vemos que ayuda a otros adolescentes cuando tienen alguna problemática. Entonces, estas familias nos pueden ser de gran herramienta en la comunidad, ¿no? Entonces, si detectamos familiares o personas que tengan estas cualidades, digamos, mira, hay una familia que le está pasando mal, que vemos que hay muchos factores de riesgo. Bueno, vayamos con esta otra familia que tiene una llegada, que tiene empatía, que tiene herramientas, que puede transmitir bien las herramientas y utilicemos a la familia de una buena manera para que pueda ayudar, ¿sí? Nosotros queremos que, y más acá en la comunidad de la iglesia, sí se puede ver estas familias que se involucran, que ayudan, ¿no? Que no hacen oídos sordos ni se miran para otro lado. Bueno, es un factor protector contra con estas familias, la iglesia y la comunidad. Entonces es un factor protector que lo hagamos, lo utilicemos. Factores protectores serían más de la personalidad, ¿no? Más individuales. Cuando encontremos una persona que tenga buenas habilidades sociales, que tenga confianza en sí mismo, tolerancia a la frustración, que es una persona que sabe buscar ayuda en los momentos difíciles, que es una persona que tiene estrategias de afrontamiento, ¿no? Que le pasa algo y puede resolverlo. Vemos que es una persona que tiene muchas herramientas, que es una persona receptiva, que puede brindar ayuda, estar ahí como atento a poder estar a disposición, que tiene buen control de los impulsos. Cuando encontremos alguna persona así en la comunidad, también la traigamos y digamos, che, vos sabés que lo estoy viendo mal a tal persona. Vos que sos una persona que a vos te quiere, que a vos te escucha, que tenés llegada. Bueno,
veamos que esa persona, llamarlo, que se involucre y que pueda ayudar a otros, ¿sí? Entonces a nosotros nos parece importante resaltar no solo los factores de riesgo, sino los protectores que podemos utilizar. Después hay otros factores protectores que son, así como vimos, de los factores protectores de la personalidad, hay factores protectores de la familia, también hay factores protectores en la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, donde se brinden apoyos de las personas, ¿sí? De personas que sean relevantes en la comunidad. Centros culturales, vecinales, deportivos. Si estamos en un lugar, en un barrio, ¿no? Que cuenta con centros de salud, con SIC, con iglesias, con centros deportivos, con bibliotecas. Bueno, ese sería un factor protector de la comunidad. Ese barrio cuenta con varios recursos de la cultura que se puede hacer uso, ¿no? Centros educativos, centros de atención ciudadana, centros de salud, comisarías, centros comunitarios que ayudan a que se fortalezca la persona, como la iglesia, ONGs. Entonces, veamos, bueno, cerca de acá, ¿qué más hay? Hay escuelas, hay centros de salud, hay instituciones de la municipalidad, iglesias. Bueno, empecemos como a trabajar en red, ¿no? Para mí es importante transmitir esto. Si hay una escuela que ve que hay un chico que tiene muchos factores de riesgo, bueno, veamos, hablemos con el centro de salud. Mira, veo a este chico, vos le podés dar un turno. Entonces, que esté conectado el colegio con el centro de salud. Al mismo tiempo, vemos que alguien de la iglesia tiene factores protectores que se puede acercar a este niño de una manera empática. Bueno, lo utilicemos. Vemos alguna familia o varias familias que se involucran en la situación del barrio también. Entonces, entre todos, no es algo aislado solo del centro de salud o solo de la escuela o solo del centro comunitario o solo de la iglesia. Entre todos, veamos con qué recursos contamos en nuestro barrio, ¿sí? Porque todos, mientras se trabaja en redes, se trabaja mejor, ¿no? Conocer cómo se llama la psicóloga del centro de salud, que la psicóloga también conozca a la gente de la iglesia, vos podés brindar algún taller, vos tenés horas que tenés que destinadas a la comunidad, bueno, venía a dar un taller en la escuela, ¿no? Me parece que es importante conocer los recursos que tenemos cerca. Y, bueno, lo que les venía diciendo, el objetivo es detectar y reducir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores de las personas y de la comunidad. Mientras se fortalezcan los factores protectores, se va a reducir los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, están entrelazados. Y bueno, lo que les venía diciendo, las redes de apoyo, y muy importante, la compañía, ¿no? Porque así como un factor de riesgo es el aislamiento, un factor protector es la compañía. Y la primera red de apoyo es la familia, ¿sí? Entonces es importante como familiares que estemos atentos a los factores de riesgo y buscar qué familiar tiene más factores protectores individuales, que se acerque y contenga. Buscar ayuda profesional específica para que pueda evaluar las condiciones del paciente y tomar medidas, ¿sí? Protectoras para que este paciente pueda realizar tratamiento. Buscar espacios de inclusión social comunitaria. El objetivo en común es capitalizar los recursos existentes y potenciales de la persona para que maten a la vida, ¿no? Y que posibiliten la construcción de un proyecto de vida. Nosotros miramos que el proyecto de vida es muy importante, esto lo trabajan muy bien en las escuelas. Y uno puede decir, bueno, ¿para qué tanto el proyecto de vida? ¿Para qué? Pero el proyecto de vida es lo que va a impulsar el deseo, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a un adolescente cómo te ves de acá a 10 años, qué te gustaría tener, qué te gustaría formar, ¿no? Entonces, como que esta persona se pueda visualizar en el futuro, es una manera de poder trabajar el deseo, y el deseo es lo que se va desplazando, ¿no? Y es lo que hay que trabajar para que la persona
tengan todos los días un porqué levantarse, ¿no? Esto es algo que se ve un poco truncado en la patología de la depresión, ¿no? El deseo, que obviamente se necesita ayuda profesional, pero el deseo es lo que nos permite, cuando yo me tengo que levantar todos los días porque le tengo que hacer desayuno a mi hijo, lo tengo que llevar al colegio, tengo que ir a trabajar, entonces uno tiene, ¿no? Un por qué levantarse. Entonces está bueno trabajar esto del proyecto de vida, cómo te ves en el futuro, qué es lo que querés lograr hoy, ¿no? Parece que es importante abordar esto y más con los adolescentes, ¿sí? Bueno, y ahora comentarle un poquito lo que hacemos nosotras en el programa. Y bueno, y después si alguien tiene comentario, alguna pregunta, ¿no? Nosotros en el programa GUIAM trabajamos en la formación y capacitación del recurso humano en salud. Nosotros trabajamos con el equipo de salud de toda la provincia, brindándole herramientas, acompañamiento a los colegas. Sabemos que esta es una problemática que sensibiliza, entonces poder orientarnos, poder supervisar los casos, si hay un caso complicado lo trabajamos en conjunto. Trabajamos con grupos de familiares, en realidad no se están formando grupos, pero trabajamos con las familias de manera individual. Cuando algún familiar se encuentra con la pérdida por suicidio o algún integrante de la familia con intento de suicidio, nos puede llamar al programa. Nosotros trabajamos en cómo acompañar al paciente, a la persona en riesgo, porque a veces nos encontramos con familiares que le dicen, no, tuve un familiar que tuvo un intento de suicidio y le dieron de alta en el hospital y yo me lo llevé a casa y no sé qué hacer, ¿no? Entonces trabajamos, bueno, cuáles serían las pautas de alarma, cómo acompañar, qué tener en cuenta, ¿no? Trabajamos con los familiares. Y también con familiares que hayan tenido una pérdida por suicidio, porque esto es muy difícil, es un duelo, ¿no? Es un duelo, entonces acompañamos a las familias para que los familiares puedan lograr tener un poco de calma, porque hay mucho de la culpa en juego, ¿no? Entonces, sabemos que hay suicidios que no se pueden prevenir, que son una fatalidad, entonces la familia se queda con muchas preguntas, ¿no? Entonces es importante entender que no van a encontrar respuesta. La respuesta se la llevó la persona, ¿no? Entonces, entender que hay una situación así y es una decisión que la tomó esa persona. No hay culpa, no hay responsabilidad, ¿no? Pero sí hay mucho dolor. Entonces nosotros creemos que acompañar a los familiares en esta pérdida es muy importante, ¿sí? Así que ya les vamos a pasar el contacto para que ustedes nos llamen si tienen alguna duda o conocen a alguien, ¿no? Entonces nosotros nos podemos comunicar con la familia, dejar el servicio a disposición. Y articulamos, bueno, con los inspectores de salud para que el paciente sea atendido en el centro de salud, en el sector privado, en el hospital, ¿sí? Y trabajamos, bueno, con la comunidad, brindando este tipo de charlas, de talleres, que creemos que es una manera importante poder entender que entre todos podemos prevenir, ¿sí? Así que, bueno, dejo el contacto, gracias, y ahí está nuestro contacto, ¿sí? Nuestra dirección, así que estamos a disposición, ¿sí? No sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta. Ya le pongo. ¿Qué tal? Buen día. Mi consulta es la siguiente. Trabajando con grupos cristianos, suele suceder que muchas veces, o por lo menos me ha pasado, uno llega al momento X cuando la persona se quiso colgar, se quiso suicidar o tomó medicamentos, o sea, uno está aquí en el momento. Independientemente de que uno tiene herramientas cristianas, me gustaría saber cuál sería el accionar desde el lugar de ustedes, o cuál sería la palabra, la reflexión o el consejo para la persona que está transitando ese momento. Bien tu pregunta. Y qué bueno que puedan trabajar, ¿no? Ustedes brindando este tipo de contención, porque ya eso es un factor protector importantísimo en la comunidad. Siempre hay que saber que ante situaciones de emergencia, ¿sí? Hay que llamar al 911, ¿no?
Si nos encontramos con una situación de un intento de suicidio o una persona en crisis, con un ataque de pánico, con angustia, hay personas que hasta llegaron en el momento y asistieron a la persona, siempre hay que llamar al 911, ¿sí? Porque el 911 es el lugar en donde están capacitados para activar el protocolo inmediatamente. Se activa la policía para que llegue rápido a asistir a la persona, se activa la ambulancia para que vaya al domicilio, hay asistencia de psicología y el 911 las 24 horas, los 365 días del año, o sea, no importa si es sábado, feriado, domingo, siempre llamar al 911 porque tienen asistencia psicológica, ¿sí? Y en situaciones donde la urgencia ya haya pasado y esta persona se acercó a la iglesia, a mí me parece que la contención espiritual es re importante, ¿no? Es re importante el rol que tienen ustedes. Pero también complementarlo con, vamos al centro de salud, hablemos con la psicóloga, consigamos un turno. Es importante saber que en esta problemática en específico hay que transmitir el motivo de consulta al centro de salud. Decir, mira, yo vengo porque vengo a pedir un turno porque esta persona tuvo un intento de suicidio la semana pasada. Cuando el centro de salud toma conocimiento de motivo de consulta, le tiene que dar el turno dentro de la semana, ¿sí? A veces nos dicen, no, yo voy al centro de salud, me dieron turno para diciembre, y es muy probable, ¿no? Porque el sistema de salud público está saturado, pero en esta problemática le dan turno lo antes posible. Entonces es importante que el centro de salud o la psicóloga o la administrativa sepa el motivo de consulta. No es lo mismo ir a pedir un turno por algún adolescente que se portó mal en el colegio a un adolescente, ¿no?, que tuvo el intento de suicidio la semana pasada. Entonces el motivo de consulta es importante, ¿sí? Buscar una cosa. Hace un momento decías si llegas en el momento y se produjo el intento, ¿no? Es sumamente importante entender que hay que llamar al 911. ¿Por qué? Porque además hay que evaluar la situación del paciente, en este caso, ¿no? Si no hay alguna complicación que lo ponga en riesgo, su vida, según el mecanismo que haya utilizado, pero tiene que ser valorado médicamente primero, cuál es la condición del paciente. Por eso, en general, cuando hay una situación de estas características, se debe llamar al 911, que tienen todos los recursos disponibles y tiene además de salud en una ambulancia, ¿sí? A veces nosotros asociamos el 911 con la policía y en realidad no. Y también este recurso que decía la licenciada hace un momento, que el 911 cuenta con un servicio de psicología a las 24 horas, ¿no? En una situación de crisis emocional o alguien que necesita a lo mejor hablar porque se siente muy mal y es fin de semana o es noche, este es un recurso que hay que utilizarlo y que está a disposición. Pero cuando es un momento inminente como este, un intento, hay que llamar al 911 y activar la urgencia, ¿sí? También me parece como relevante, sé que hay muchas personas que se resisten o tienen miedo, ¿no?, a la meditación psiquiátrica, ¿no? Porque también hay un tabú, ¿no?, que la meditación psiquiátrica después va a ser para toda la vida, o la persona se la pasa durmiendo. No. O sea, si la psicóloga o el profesional evalúa que esa persona necesita una meditación psiquiátrica, no quiere decir que vaya a ser para toda la vida, ¿no? Capaz que dicen, por este momento crítico y de depresión y de angustia y de pensamiento constante, no puede dormir, ¿no? Entonces es importante saber que la persona que no duerme es un factor de riesgo no dormir. Entonces me dice, bueno, vamos a tomar esta medicación hasta que vos puedas resolver con la psicóloga y con el psiquiatra este momento, ¿sí? Pero también hay otros casos en los que la medicación tiene que ser permanente y para toda la vida. Son los menos. Ya lo va a evaluar el psiquiatra, ¿sí? Pero es importante saber, así como una persona, por ejemplo, yo tomo medicación para el hipotiroidismo todas las mañanas, hay personas que tienen que tomar medicación psiquiátrica todas las mañanas o todas las tardes, como cuando tienen problemas cardíacos, cuando tienen diabetes, pero eso lo va a evaluar, son los menos. Pero hay que entender que si el psiquiatra, después de ser evaluado el paciente, le da una medicación psiquiátrica,
hay que transmitirle, mire, la medicación psiquiátrica le cae mal, lo veo mareado, veo que duerme mucho. Todo eso, esas pequeñas cositas que ustedes ven en la persona, que le tiene que transmitir la persona al psiquiatra, porque la medicación psiquiátrica no le tiene que caer mal. No le tiene que caer mal. Tiene que sentirse bien. Entonces, es como de ese prueba y error. Bueno, te cambio la dosis, o te la saco, o te pongo otra marca. Entonces, lo importante es saber que las personas que tienen medicación psiquiátrica como para un tratamiento crónico, tiene que informar de estos síntomas, porque la medicación psiquiátrica no les tiene que caer mal, ¿sí? Pero hay situaciones en las que se utiliza de esa manera aguda, y hay situaciones que se utiliza de una manera crónica la medicación. Pero es importante entender que si el médico lo está indicando, hay que ser muy cuidadoso y seguir a rajatabla las indicaciones de la psicóloga y psiquiatra, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Una pregunta. Pues. Hay estadísticas de la provincia, ¿sí? Cómo proceder con la... no sé qué dice. Bueno, sí hay estadísticas con un menor de edad. Sí hay estadísticas en la provincia. Hay estadísticas a nivel nacional desde 2023. Hay una notificación de manera obligatoria que se tiene que notificar los casos de intento de suicidio y suicidio desde el 2023 en toda la Argentina. Así como que se tiene que informar el dengue, el COVID o el HIV o, bueno, enfermedades que se tienen que informar de manera obligatoria. Pero en Salta, la notificación obligatoria es desde el 2018. O sea, Salta fue pionera en toda la provincia en la notificación obligatoria de esta problemática. Por eso muchos se alarman y dicen, en el norte del país se matan todos. Y no es tan así, sino que, como se registra hace muchos años, otras provincias no lo registraban. Entonces no quiere decir que en otras provincias pasaba y acá no, sino que acá se lo registra. Hace mucho tiempo, en el 2018, se lleva un registro obligatorio. Entonces, por eso siempre Salta aparecía en las estadísticas como la provincia con más índice de suicidio. Pero ahora, desde el 2023, como es obligatorio para todas las provincias, vamos a ver cómo se equiparan los números en comparación con otras provincias, ¿sí? Cuando no era obligatorio en todo el país, se comunicaba a la Secretaría de Salud Mental. Y ahora se comunica a Nación. Hay un sistema de informática que lo notifica solo el Ministerio de Salud, los hospitales y los centros de salud. También la policía tiene que informar, pero al hospital y al centro de salud, y hay un vigilante que es una persona encargada de estas notificaciones obligatorias que lo cargue en el sistema de Nación, ¿sí? Cada centro de salud y hospital. Y después recaban información de la policía o del registro civil cuando se notifica de un suicidio, que no llega a esa persona al hospital, directamente pasa a la policía y a la morgue, pero se tiene que notificar. Salud se toma conocimiento y Salud informa el Ministerio de Salud. No. Pero es importante que si hay esta situación que usted toma conocimiento, que el hospital esté al tanto, porque el hospital necesita contener a esa familia. Tiene que saber que esa familia, el hecho de haber tenido una pérdida por suicidio, es una familia que necesita contención, es una familia que hay un factor de riesgo ahí. Entonces está bueno que se acerquen al centro de salud, que lo informen para poder brindarle ayuda a la familia, ¿sí? Y la otra. Bueno, la otra pregunta dice cómo proceder con un menor de edad. Cuando se trata de una institución que toma conocimiento, lo que dijimos hace un momento, tiene que poner en conocimiento de la asesoría de menores incapaces, de la Secretaría de Niñez. Eso cuando se está desde una institución, ¿sí? Una escuela, son protocolos que ya son conocidos, digamos, ¿no? Inclusive en la escuela, en salud.
¿Y qué se debe hacer cuando hay un menor de edad? Como con cualquier persona, buscar ayuda, ¿sí? Buscar un profesional, buscar que esa persona tenga un espacio para poder hablar de sus emociones, de su sufrimiento y poder trabajar terapéuticamente en todas las herramientas internas, ¿sí? Que seguramente tiene y que no ha podido descubrir, pero tiene que buscar un espacio terapéutico para trabajarlo. Entonces, con un menor de edad o con un mayor de edad, esa es la indicación, digamos, ¿no? Nosotros en un momento, cuando, como decía la licenciada, en el 2018 se empezó a tener una estadística en la provincia sobre esta problemática y lo que podíamos ver claramente que en los casos de intento de suicidio o de autolesión en los que se intervenía, ¿sí? En los que había un espacio terapéutico, esos casos no pasaban a la estadística de muerte, digamos, por suicidio. Entonces, los números, aunque a veces son engorrosos, también nos mostraban una realidad, y es que un espacio terapéutico es un gran factor protector, ¿sí? Así que bueno, en realidad con un menor de edad las indicaciones son las mismas, salvo que desde una institución debe hacerse esta puesta en conocimiento de niñez y familia. Sí, porque hay personas de colegios acá, ¿no? Es importante que se sepa que el artículo 12 de la Ley de Prevención del Suicidio Nacional, que SATA se adhiere, el artículo 12 dice que las instituciones que tomen conocimiento de esta problemática o un intento de suicidio en un menor de edad, primero que obviamente hay que hablar con la familia, ¿sí? Si se evalúa que hay una familia que contiene, que acompaña, que viene a las reuniones, que se preocupa por el niño, solo se tiene que hacer una nota informando de la problemática para que se tome conocimiento, para que se tome conocimiento y que se cumpla con el artículo 12 de la ley. Nada más a niñez y familia. Pero en el caso que sea un menor y que vemos que la familia no viene, que el chico está muy solo, que no hay quien lo acompañe, que capaz que tuvo una que no tiene papá ni mamá y está encargado de una abuela, y vemos que está más vulnerable que capaz otros niños, ahí se tiene que informar a niñez y familia, pero para que niñez y familia tome intervención. Es muy diferente que tome intervención a que solo tome conocimiento, ¿sí? Entonces, para que tome intervención, niñez y familia se va a acercar a la casa, va a ir con un trabajador social, va a ir con gente para poder ayudar a este niño, ¿sí? Y vean las medidas a tomar. Pero siempre en casos de menores de edad que una institución tome conocimiento, tiene que informar para cumplir con el artículo 12 o para que tome intervención niñez y familia, hacer una nota a niñez y familia. ¿Sí? Sí. Es importante habilitar el protocolo. Es importante habilitar el protocolo y no tener la información tal cual a lo que usted dijo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio habilitamos el protocolo, pero el gabinete psicopedagógico que es el que trabaja, con el cual trabajamos, ellos ya nos están dando la alerta a nosotros. Los profesores van, dicen, y ellos ya tienen la alerta, habilitan el protocolo. Sí, siempre se activa el protocolo, pero a mí me parece importante hacer referencia a una cuestión, y es que dentro de todo ese protocolo no hay que olvidarse de los padres y de las familias, porque en muchas instituciones a veces se activa el protocolo, se hacen todas las acciones y se olvidaron de citar a los padres de la familia, de ponernos en conocimiento, de ver cómo ayudan en esa situación. Y además tenemos que saber que las familias que rodean a un niño, si hay una intención de ayudar y acompañar, es lo mejor que le puede pasar a ese niño. Entonces, activar el protocolo, pero siempre como primera medida es convocar a la familia y a los padres. ¿Qué tal? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Me toca vivir de cerca con un familiar que cumple con estas características, ¿no? De depresión, haber bajado de vuelta mucho de peso, no dormir. Pero ¿cómo abordar a una persona que no quiere recibir ayuda? O sea, se niega a recibir ayuda. Y tiene a cargo menores de edad que solamente dependen de él, entonces es como difícil poder ayudar a alguien que no quiere ser ayudado.
Bueno, creo que en principio poder, seguramente habrán hecho todos los intentos para que esa persona sepa que ustedes están cerca, que la idea es ayudar, que también sepa que claramente está sufriendo y algo le está pasando, porque es importante que pida ayuda. Pues sí, cuando hay alguien que está sufriendo, uno tiene que hacer el intento de ayudar, de acercarme a todos estos recursos. Estamos para ayudarte, necesitas ayuda. Es solo un momento de esta vida en la que estás sufriendo y podés estar bien y podés estar mejor. Es decir, primero acercarse, ponerle todos los recursos a disposición. Todos los recursos a disposición significa un espacio psicológico, ¿no? Y bueno, ya valorarán si es necesario un espacio con un psiquiatra. Sí, cuando hay menores de edad, que dependen de esta persona, ya ahí hablamos de otro tema, digamos, cuando hay niños que están bajo la tutela de esta persona y esos niños que están vulnerables, ¿no? Bueno, ya allí hay otra intervención que hacer y resguardar esos niños, ¿no? Si vos querés, nosotros ahora tenemos unos cuantos folletitos, no muchos folletitos porque no tenemos tantos recursos, pero para que lo tengan al tanto, ahí te damos el número de teléfono y si querés nos llamas y podemos dar tu turnito y hablarnos capaz más en privado a ver cómo poder seguir con algunas cosas que nos pueden brindar más información. No sé si te parece. ¿Sí? Así que bueno, ya vamos a dar los folletitos para que no tengan a mano el número de teléfono, si conocen a alguien que esté en una situación así, poder brindarle o poder acercarse a ustedes, llamarnos, ¿no? Y decir, mira, conozco a esta familia, me está pasando esto a un vecino, y brindarnos los datos y nos llamamos por teléfono, vemos cómo le podemos ayudar. Sí, me parece. Bueno, no sé si hay una pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerles desde la Fundación Santa Crecer por haber venido, por habernos acompañado este tiempo y a ustedes también. Y me quedaron algunas palabras mientras las licenciadas hablaban. Recordaba ese texto en Juan, donde dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? La abundancia. Y recordaba la palabra sufrimiento, recordaba las mochilas de estas jovencitas. Y me vino inmediatamente factores protectores. ¿Cuántos recursos tenemos en nuestras congregaciones? ¿Cuántos recursos? Y capitalizar estos recursos es sumamente importante, ¿no? Y bueno, agradecerle su presencia. Podemos emitir algunas constancias para las personas que han pedido permiso en su lugar de trabajo. Pueden retirarlas de la mesa, ¿sí? Y darle la bienvenida. Pedirle al presidente de la fundación, el pastor Daniel, que pueda tener una palabra de oración. Es importante poder invocar la presencia de Jesús en este tiempo y tenemos el modelo de él, ¿no? Él ha venido y ha trabajado en una comunidad y ha sido tan sensible a las necesidades de las personas. Él ha sido uno de los agentes preventores, como decían las licenciadas, y que nosotros podamos ser agentes preventores también. Muchísimas gracias, Yasmín y Silvana. Bien, muchísimas gracias. Realmente nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo a nivel provincial, pero también a nivel nacional. Y como iglesia no podemos estar lejos de las problemáticas, sino que nosotros tenemos que estar involucrados para ayudar a las personas. Esa es la tarea de la iglesia, ¿sí? Y como dice el apóstol San Pablo en Gálatas, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así que todos tenemos que llevar. Y dice, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Lo habla en superlativo, ¿sí? Que tenemos que hacer no solamente el bien, el buenísimo, sino que el buenísimamente buenísimo bien tenemos que hacer. Así dice el apóstol Pablo. Así que tenemos que hacer ese bien. Y este es el principio de algo que vamos a empezar a hacer como iglesia, poner en contacto, trabajar en red siempre como fundación y como iglesia hemos trabajado en red.
con las escuelas, con los centros de salud, la policía, etcétera, etcétera. Somos un gran equipo. Así que, pero muchísimas gracias. Vamos a acompañar, por supuesto. Necesitamos siempre acompañar al IAF, porque ellos necesitan que nosotros lo apoyemos en oración, pero también que podamos estar atentos en esta situación, ¿sí? El tema de la salud mental. Yo hablo muchas veces con el Consejo Económico de la provincia. Muchas veces se habla de muchos recursos, de minería, de tantas cosas muy lindas que vienen para Salta. Pero si el recurso humano no está bien, entonces no vamos a prosperar como provincia. Es importante el recurso humano, que el recurso humano esté bien en la salud mental, salud espiritual, en lo social. Sí, para nosotros es muy importante trabajar, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo por todo. ¿Qué le parece hacer una oración? ¿Sí? Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder tener a la licenciada que con tanto amor han podido compartir, Señor, su experiencia y las situaciones, la problemática de nuestra provincia. Oramos para que tú nos ayudes, nos dé esa empatía, ese amor, esa compasión, Señor, de involucrarnos, tener ese compromiso y esa responsabilidad con el prójimo, Señor, de sobrellevar las cargas de aquellos que no lo pueden llevar, Señor, que tienen familia, que tienen amigos, el Señor, que se sienten solos muchas veces, Señor. Queremos hacer la obra de Cristo. Dice que debemos andar como Cristo anduvo, Señor, haciendo el bien, Señor, dignificando al ser humano sobre todo, Señor. Te doy gracias por este equipo, por todas las personas que se han acercado hoy, que tú lo ayudes y que lo anime a ser un instrumento de cambio, una gente de cambio, Señor, en la sociedad. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Y ya saben, lo que necesitan certificado se lo va a firmar. Muchas gracias.